Muy buenas noches, señoras y señores. Sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Mi nombre es Darwin y ya estamos en tiempo de entrevistas. Esta noche, Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática se encuentra de gala. Tiramos la alfombra roja. ¿Por qué? Porque esta noche aquí con nosotros se encuentra uno de los líderes opositores más importantes de los últimos años. Es inteligente, valiente, amable, inquebrantable, pero sobre todo patriota. Así que, señoras y señores, para todos ustedes, José Daniel Ferrer. Muy buenas noches, José Daniel Ferrer. ¿Cómo te encuentras? Bastante bien, muy contento de estar contigo en esta transmisión y poderte saludar, agradecerte y saludar a los amigos en todo el Canadá. Te quiero agradecer en nombre mío y en nombre de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, por tener la generosidad de aceptar esta entrevista que es muy importante para nosotros. Y la verdad es que estamos muy emocionados y muy excitados por tenerte aquí esta noche aquí con nosotros. Bueno, es mutuo el placer, es mutua la emoción por varias razones. Una, porque sé que están haciendo muy buen trabajo. Dos, porque cuando los jóvenes se involucran, de verdad que la causa justa, que tienen esas energías a su favor, triunfan, terminan triunfando y pronto, no demoran mucho en triunfar. Y tres, porque siempre he admirado muchísimo a Canadá como nación y creo que tenemos mucho que aprender de Canadá, de su modelo político, de su sistema tanto de salud, de educacional y de otras muchas cosas que debemos aprender los cubanos, tanto de Canadá como de otras naciones libres. Sí, es verdad, Canadá es un hermoso país. José Daniel Ferrer, para comenzar esta entrevista, estuve estudiando mucho diferentes videos tuyos, artículos, entrevistas, pero me causó de que no se conoce mucho de tus inicios. Es decir, ¿cómo fue tu niñez y tu adolescencia en una dictadura comunista? Bueno, mira, y no hay mucho que contar porque nací en un pueblito, o en un pueblito no, en una zona rural, nombrada Manganeso porque habían minas de donde se extraía este mineral. Hasta entrada la década del 60, yo nazco el 29 de julio de 1970, ya las minas no estaban siendo explotadas, estaban abandonadas, ya la miseria allí en aquella región había eh, crecido a tal punto que los campesinos, los guajiros, empezaban a emigrar hacia los pueblos vecinos, porque precisamente el mineral y la extracción del mineral de manganeso y la siembra era lo que le daba vida a aquella zona rural, principalmente antes del 59 o antes de que Fidel Castro, eh, empezase, ¿no?, a intervenir los pequeños negocios que eran propiedad de personas en aquel entorno. Nací allí. Allí empecé a crecer, pero allí también empecé a escuchar lo que decían mis padres sobre el sistema. Mis padres hablaban generalmente puertas adentro, no querían buscarse problemas fuera de la casa y por lo tanto fuera de la casa seguían, las pautas que el régimen trazaba. Pero en la vivienda, dentro de la casa, con las puertas cerradas, criticaban muchísimo porque ambos estuvieron enrolado, mi padre principalmente, mi abuelo materno también, en la lucha contra Fulgencio Batista y se sintieron completamente estafados, engañados cuando Fidel Castro, que dijo siempre no ser comunista, termina implantando un régimen comunista en Cuba. Con estos antecedentes, la curiosidad me asaltaba, me crecía a medida que iba creciendo en tamaño, a medida que iba avanzando en edad y gracias a la radio de onda corta empecé a enterarme a través de emisoras como Radio Nederland de Holanda, Radio Francia Internacional, Radio Exterior de España, la BOA, la emisora de los Estados Unidos de Norteamérica, luego Radio Martí y otras emisoras. Oía, esa era mi actividad preferida durante el día y la noche, oír de manera oculta, escondido, porque era muy peligroso hacerlo, transmisiones por onda corta y así supe que me estaban engañando ya desde niño, que me estaban diciendo que el mundo era de una manera que en realidad no era. Al punto de que luego, con el paso del tiempo, me acordé de la canción infantil que habla de que había una vez un lobito bueno y me dije, verdaderamente nos vendieron o nos vendían o nos querían obligar a creer
que el mundo era completamente al revés de lo que en realidad es. Y empezaron mis problemas, empezaron ya las citaciones a mis padres, darle para la dirección de la escuela, un análisis, amenácenlo con la prisión de menores porque está diciendo cosas que no se deben, cosas como decir que mentían cuando decían que el socialismo era mejor que el capitalismo o que la Unión Soviética avanzaba a pasos mucho más rápidos y acelerados en cuanto al desarrollo económico que Estados Unidos y el resto de las naciones democráticas capitalistas. Yo desmentía eso en base a los argumentos que oía por la radio occidental y eso me trajo muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Luego vino el servicio militar. No estudié lo que hubiese querido estudiar Derecho. Siempre quise estudiar Derecho, pero acá para estudiar Derecho todavía había que estar comprometido en buena medida con el sistema y en aquellos momentos alguien crítico al sistema ni soñar podía estudiar, no Derecho, cualquier otra carrera, te buscabas problemas y líos bastante grandes. Ya cuando me reclutó el servicio militar obligatorio, con 18 años tenía, dudas en cuanto a si seguía en Cuba o me iba al extranjero. Pensé irme al extranjero apenas terminase el servicio militar obligatorio, pero pasando el servicio militar obligatorio, supe de la caída del bloque comunista en Europa del Este y me dije, no me voy, ahora voy a luchar para ayudar o aportar mi modesto aporte, mi modesto esfuerzo, mi modesto granito de arena en la democratización de Cuba. Me comprometí con esa idea y aún sigo comprometida con ella. Han pasado muchísimos años, han pasado ya más de 30 años, pero aún tengo o mantengo no solamente mi propósito, mi compromiso, sino que lo defiendo con las mismas energías que empecé a hacerlo en aquella fecha. Entonces, ¿tu familia antes del triunfo de la Revolución Cubana era revolucionaria? ¿Ayudó a Fidel a triunfar? ¿Es lo que tú me trataste de decir? Sí, cómo no. Mira, dos casos diferentes que terminaron uniéndose. Mi abuelo materno era un gallego que vino huyendo de la Guerra Civil Española. Mi abuelo era un soldado del ejército republicano. Cuando el ejército nacionalista de Francisco Franco vence a los republicanos en Galicia, mi abuelo escapa de España, escapa de Galicia y viene a parar a Cuba. Mi abuelo autodidacta, aunque hubiese estado en aquellos momentos de parte del ejército republicano, que tenía incluso en el área donde él estaba muchísima influencia de la izquierda, mi abuelo leyendo y por su cuenta fue comprendiendo qué cosa era el comunismo y se hizo un anticomunista, muy firme. Pero cuando comienza la lucha contra Fulgencio Batista, cuando Fidel Castro promete al pueblo de Cuba que la revolución se haría para restablecer la Constitución del 40, para restablecer las libertades y los derechos que Batista estaba violándole, le había suprimido al pueblo cubano, pues mi abuelo terminó enrolándose en la guerra contra Batista y terminó en el segundo frente oriental Fran País bajo las órdenes de Tomasevich, es decir, en el frente que mandaba precisamente Raúl Castro. Mi padre, que aún no conocía a mi madre, ni mucho menos a mi abuelo, mi padre era de acá de Santiago, del Caney, es decir, estamos hablando de casi 60 kilómetros de distancia del Caney a Palmarito de Cauto o a Manganeso, donde vivían mi madre y mi abuelo, mi familia materna. Mi padre muy joven, Fran País, lo capta en una de esas hábiles maniobras de Fran País para enrolar jóvenes en el movimiento 26 de julio y mi padre termina participando en el movimiento 26 de julio poniendo bombas y prendiéndole fuego acá en Santiago de Cuba, lo mismo a transporte público, a vehículos, a sitios, lugares, ametrallando a la policía, es decir, diferentes acciones violentas a favor del movimiento 26 de julio. ¿Tu papá estuvo enrolado en el alzamiento del 30 de noviembre? No, posterior. Estaba enrolado con fecha anterior, pero no estuvo, ya tenía vínculos, relaciones con Fran País, pero no participa de ese evento, no. No. Con fecha posterior es que empieza a desarrollar estas acciones. Fran visitaba mucho el Caney y se conocían de fecha anterior, ¿no? Y luego es que empieza a participar. Su bautismo fue, su primera acción fue quemar ómnibus en la zona de Yarayó, aquí en Santiago de Cuba, una noche. De ahí ya continuó en otras acciones. Ya llega un día en que un primer teniente o teniente, ahora no preciso el dato, de la policía
de Batista le dice a mi abuela Caridad, le decían Cachita, Cachita, te van a matar a tu hijo Daniel porque se sabe que está enrolado en acciones de sabotaje, en acciones contra el gobierno. Y mi abuela se lo dice a mi padre, y mi padre y mi tío Enrique se van para la sierra y terminan en la columna número 9, Antonio Guiteras. Allí mi padre jugó un rol muy importante. Hace una semana tuve la satisfacción, al menos, aunque luego él reconoció y siempre nos lo dijo, que fue engañado, estafado y que había luchado por algo que él nunca quiso para Cuba. Hace unos días, hablando con unos amigos en Puerto Rico, en República Dominicana, discúlpame, conocí a un señor de nombre Ángel Bueno, que estuvo siendo muy joven en la columna de Ubermato. Y quise explicarle detalladamente quién era mi padre y no había empezado a explicarle. Me dice, ¿será el Chino Ferrer, chico? Yo lo conozco. El Chino Ferrer hablábamos mucho en el presidio en Isla de Pino y hablábamos del valor, del coraje que siempre demostró en acciones militares, bélicas, en enfrentamientos. Mi padre fue detenido también cuando detienen a 21 oficiales de la columna, empezando por Ubermatos en Camagüey, pero luego le liberan y le licencian. Viene de nuevo para Santiago, muy molesto, muy incómodo, todavía no conocía a mi madre, y luego recibe carta de Raúl Castro para que se reincorporase, y él se negó, dijo que él no volvía a incorporarse al ejército luego de lo que había pasado con Ubermatos, a quien él admiraba muchísimo porque lo consideraba muy buen jefe, muy buen líder, un hombre valiente, un hombre inteligente, y que no era comunista, como tampoco lo era mi padre, a pesar de que no profundizaba o nunca había profundizado en lo que tiene que ver no con la ideología comunista a fondo como para rechazarla, es decir, de plano, porque le conocía a profundidad. Él era anticomunista por varias razones que le eran suficientes para mantener su postura, pero nunca fue un teórico, un crítico, es decir, a profundidad del sistema. Simplemente lo rechazaba de plano. No le gustaba, no lo quería y así siempre lo dijo, aunque evitase decirlo en público más de lo necesario. Luego se conocen mis padres. Yo soy el hijo mayor, somos tres. Mi hermana Anabelki, que tiene 3 años menor que yo, vive en Austin, Texas, y mi hermano Luis Enrique en los Estados Unidos, en Miami, que es el tercero, 6 años menor que yo. Cuando mis padres se conocen, pues intercambiaban ambas familias la frustración, el dolor de sentirse completamente engañados, estafados por Fidel Castro y por el régimen que Fidel Castro había impuesto, había instaurado en Cuba. En ese ambiente fui creciendo y por eso mi rebeldía desde muy temprana edad. ¿Cuándo decidiste ya, dijiste, me voy a convertir en un activista político? ¿Cuándo fue eso? Bueno, mira, ya con 13, 14 años yo empecé a poner graffiti por toda la zona de Palmarito de Cauto, Manganeso, la carretera de Palma Soriano. ¿Qué ponías? ¿Abajo Fidel? Zona, sí, era abajo Fidel, abajo el hambre, abajo la dictadura, abajo la tiranía, cosas así. Ya después, cuando empecé a escuchar Radio Martí, empecé a oír sobre derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues agregábamos términos. Mi hermano, que era un niño, apenas fue creciendo y ya con 12 años salía conmigo a poner graffiti. Luego empezamos a copiar, a grabar programas de Radio Martí, de La Voz de la Fundación, en casetes de audio y a compartirlo con amigos de muchísima confianza. Después, en un tercer paso, compramos máquinas de escribir. Recuerdo que compramos, íbamos a tener 3 máquinas Remington de los años 40 y 50, muy viejas, y le poníamos poníamos 3 copias, original y 2 de papel carbón debajo, y entonces empezábamos a transcribir lo que oíamos por la radio y lo que queríamos agregar nosotros, y lo repartíamos. Hasta que eso fue conocido por la seguridad del Estado, y ahí empezaron los graves problemas nuestros. Esto, ante los primeros sustos que nos dieron, te soy sincero, nos replegábamos y nos pasábamos semanas y hasta meses que no nos movíamos y no poníamos un graffiti, evitando terminar en prisión. Luego que salgo del servicio militar ya con una decisión clara, precisa, de que voy a luchar por completo contra el sistema, a favor de la libertad, a favor de la democracia, a favor de los derechos humanos, pues entonces retomamos estas actividades ya en mayores dimensiones y empezamos a captar a otros jóvenes. ¿Qué sucede? Que estábamos en
medio de lo que el régimen llamó eufemísticamente periodo especial, el hambre crecía de día en día, la miseria se iba agravando y decidimos que teníamos que mantener a nuestra familia y a las demás familias de los jóvenes que se relacionaban con nosotros en el barrio. Y montamos toda una empresa pesquera de manera clandestina. Llegamos a tener 10 botes con muchísimos metros de redes de diferentes tamaños, dimensiones, para la pesca en la presa protesta de Baraguá, en un embalse, ¿no? En el río Cauto, cerca de Mella y de Baraguá, que dicho embalse cuando está lleno, pues tiene más de 20 kilómetros de agua represada. Y ahí empezamos, con esa actividad empezamos a hacer dinero y lo usábamos en alimentar. Llegamos a tener entre 60 y 80 familias que vivían de esos ingresos. Empezamos a sembrar tierra, el pedazo de tierra, la poca extensión de tierra que teníamos propia, más la de otros amigos que pescaban con nosotros, y empezamos a producir viandas, hortalizas, las hortalizas principalmente en otoño y en invierno. Y en medio de esa hambruna general teníamos alimentos, teníamos, desde pescado, carne, porque criábamos cerdos, gallinas, y en menor cantidad también tuvimos cabras, chivos, como se le llama acá, y carneros, ovejas, en menor cantidad. Entonces teníamos garantizada por lo menos la alimentación, y de ahí mismo sacábamos dinero para vestir y otros gastos, y sobre todo para adquirir muchos libros, para adquirir papel, para adquirir cassette, para comprar otras grabadoras mucho mejores que la que empezamos, la que teníamos en un inicio, y seguimos trabajando. Esto llegó a un punto que en el año 95 el jefe de la policía política en el municipio de Mella, nombrado Noel Viltre, me propuso textualmente lo siguiente: sabemos que tú vives de la pesca clandestina. Yo, demasiado osado en ese momento y sin medir las consecuencias de hasta dónde ellos podían atacarnos, le dije, y de otras cosas más que ustedes consideran ilegal, pero nosotros estamos seguros que son honestas y vamos a seguirlo haciendo porque nos da la gana. Se sonrió y me dijo: si no dejas de criticar la revolución, si continúa amplificando Radio Martí ahí en tu barrio, porque ya nos habíamos mudado a Palmarito de Cauto, te aseguro que vas a ir preso y que no vas a pescar más nunca en tu vida. Pero si te concentras en la pesca y dejas de criticar a la revolución, ellos le llaman revolución, yo aseguro que es una tiranía. Claro. Y como yo lo aseguran muchos cubanos que piensan. Me dijo: si te concentras en la pesca y te dejas de estar criticando a la revolución, yo te aseguro que nadie se va a meter contigo y vas a poder pescar tranquilamente. Me estaba proponiendo que yo podía pescar ilegalmente con el beneplácito de ellos a cambio de que yo no criticase al régimen que él llamaba revolución, que ellos llaman revolución. Le dije que no había trato. Y unos meses después nos emboscaron, hicieron muchos intentos por sorprendernos pescando y quitarnos todo y detenernos y encarcelarnos, pero no les fue posible. Todo estaba muy inteligentemente montado. Pero una noche, 26 de marzo, amanecer 27 de marzo del año 1997, nos emboscaron. Yo no estaba pescando, pero estaba pescando mi hermano Luis Enrique con otros jóvenes. Y cuando venía subiendo, mi hermano, porque tomábamos medidas para no subir juntos, para guardar los botes en diferentes lugares, en un tramo de hasta 3 y 4 kilómetros de distancia, para evitar pérdidas grandes con un operativo policial sorpresivo. Cuando venían subiendo, la seguridad del Estado e inspectores de la pesca que ellos habían buscado para darle legitimidad a aquel asalto que nos iban a hacer con escopetas de cartucho, abrieron fuego con escopetas de cartucho contra mi hermano y otros 3 jóvenes que pescaban con nosotros y hacían también en buena medida oposición clandestina con nosotros. 2 de ellos terminaron heridos, terminaron con uno con 29 impactos de municiones y el otro con 38. Tuvimos que buscar un médico amigo para que le trajese todas aquellas municiones, para curarlo, para esconderlo, porque andaban como locos buscándonos, y ellos aseguraban que habían herido a mi hermano y a mí. Para dejarlo completamente burlado, mi hermano y yo nos fuimos para el centro de Palmarito, para la plaza del centro del pueblo, para que nos viesen enteros, sin una herida, sin un rasguño, y desviar la atención, es decir, por lo menos
hacerle creer que se habían equivocado, que no habíamos sido nosotros los que resultamos víctimas de ese ataque. Pero teníamos 2 heridos escondidos en ese momento. Al día siguiente le dije a mi hermano Luis Enrique, mira, yo no pesco más. Mi tiempo de ahora en adelante no me va a alcanzar para otra cosa que no sea luchar contra el régimen. Si lo hacíamos a tiempo parcial, ahora lo voy a hacer a tiempo total. Y para hacerlo abiertamente, para dejar de hacerlo clandestinamente como lo venimos haciendo, no podemos seguir pescando porque vamos a ser objeto o blanco muy fáciles de los ataques de ellos y van a decir que nos atacan no por opositores, sino porque pescamos de manera ilegal en una presa o en una nación donde no se permite la pesca de manera particular. Y así lo hicimos. Así lo hicimos. Salí en busca de alguna organización a La Habana. Soy sincero, guajiro que nunca había salido de la provincia de Santiago de Cuba. Caminé toda La Habana y no encontré a nadie de la oposición. Y terminé detenido mientras caminaba por el malecón. Sin saber cómo ni cuándo, estaba en un carro, un GAS 66 de la Brigada Especial, me detuvieron y me dijeron que qué yo hacía por La Habana. Cuando vieron mi carnet de Santiago de Cuba, pues se ensañaron, me ofendieron, me dijeron unas cuantas cosas y me dijeron que, es decir, que yo tenía que explicarle qué yo hacía en La Habana. Y se me ocurrió mentirle, le dije que andaba buscando un amigo mío que por cierto era policía. Digo, esta es la mejor manera de salir de este brete, de este lío. Y había un vecino mío que había sido reclutado por el MININ, era policía a la fuerza porque lo reclutó el servicio militar, lo mandaron para La Habana y terminó en la policía. Y le dije, no, yo ando buscando a un vecino mío que se llama Omar Sánchez, que me pidió que viniese por acá, que incluso me dijo que me iba a conseguir trabajo por acá. Y él es policía. Llamaron, averiguaron en la unidad y cuando le dijeron que sí, que existía, me liberaron. Y yo estaba tan molesto que yo no quería ver a nadie. Lo que hice fue salir de inmediato para Los Amarillos, la salida de La Habana, el Cocorro, creo que es esa zona ahí. Sí, Boyero, ¿no? La 8 Vía creo que se llama ahí. Para sí, salir. la 8 Vía. Montarme en un camión y terminar en Camagüey. En Camagüey tomar un lado y terminar en Bayamo y en Bayamo otro camión hasta Santiago de Cuba o hasta Palma Soriano, para serte más preciso. De ahí a mi casa y cuando llegué y le di a mi hermano Luis Enrique que había fracasado en mis 3 días de búsqueda de opositores por La Habana, empezó a reírse y me dijo, perdiste el tiempo. Le digo, no, no lo hemos perdido, yo los encuentro. A la madrugada siguiente, escuché por Radio Martí que 2 jóvenes del movimiento cubano de Jóvenes por la Democracia, Radamés García de la Vega y Heriberto Leiva Rodríguez, estaban en Palma Soriano. Digo, Palma Soriano está a 14 kilómetros de aquí. Y en Palma Soriano sí no me voy a perder porque me la conozco bastante bien. A la mañana siguiente me fui para Palma Soriano y después de 5 horas de búsqueda por toda la ciudad, encontré a Radamés García de la Vega. Y le pedí afiliarme al movimiento cubano de Jóvenes por la Democracia. Ahí estuve 2 años. Y a los 2 años me sentía como que hacíamos demasiado poco. Y decidí renunciar al movimiento cubano de Jóvenes por la Democracia y pedirle filiación al movimiento Cristiano Liberación. Y así terminé en la fila del movimiento Cristiano Liberación que dirigía Osvaldo Payá Sardiña y que dirigió de una manera muy positiva hasta que falleció o fue asesinado en julio de 2012. Pero tú fuiste uno de los principales promotores del proyecto Varela. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Sí, cómo no. Ya cuando me uno al movimiento Cristiano Liberación, al proyecto Varela, estaba redactado, pero todavía se estaba preparando una campaña a nivel nacional de grandes magnitudes, o al menos que pudiese llegar a todos los municipios, a todas las ciudades, pueblos y hasta los campos de Cuba, y comienzo a participar ya de la estructuración de esa campaña. Y me comprometo, como coordinador que era ya en ese momento del Movimiento Cristiano Liberación, tanto para la provincia de Santiago de Cuba como para las provincias orientales vecinas, Guantánamo, Granma, Holguín y La Tuna, a que estaría estructurando, organizando la recogida de firmas para el proyecto Varela en esas 5 provincias. Y fueron jornadas muy intensas. Salíamos de nuestras casas con 2 mudas de ropa, generalmente raídas, gastadas, viejas, sin apenas recursos. Comíamos en ese tiempo durante días mucho maní y tomábamos muchísima agua. Era nuestro alimento principal en todas aquellas jornadas. Y nos íbamos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, buscando amigos, conocidos, personas amigas de la Iglesia Católica, hermanos fraternales de la masonería y de otras instituciones fraternales, personas que eran familiares de amigos nuestros, y así fuimos estructurando la recogida de firmas por todo el oriente del país
pasábamos hasta 15 días sin regresar a nuestra vivienda, dormíamos en terminales, en cualquier sitio, en un parque, en un banco, en un portal, en casa de un amigo, en casa de un activista, donde nos cogiese la noche. Y así terminamos recaudando, recolectando más de 5.000 firmas para la primera entrega de 11.020. La satisfacción al menos fue grande porque pudimos contribuir casi con la mitad de las primeras firmas que fueron entregadas a la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo del 2002. Tremenda tarea titánica, recoger 5.000 firmas en un momento en que la tiranía estaba ferozmente, ¿cómo se llama?, reprimiendo a todas las personas, y poner tu nombre, tu carnet de identidad y todo eso. El 18 de marzo del 2003 eres arrestado por lo que se conoce como la Primavera Negra. Cuéntanos qué cargos, qué delitos te acusaban para tú estar implicado en eso. Sí, mira, recuerdo que ese día fue un día lluvioso y llego a Palma Soriano. Ya para esa fecha tenía la sede principal tanto del Movimiento Cristiano de Liberación para todo el oriente cubano, como también la sede del trabajo en torno al proyecto Varela en la vivienda de Jesús Mustafa Felipe, en el reparto Amelia en Palma Soriano. Llegué a Palma Soriano y ocurrieron, es decir, la policía política efectuó 3 llamadas telefónicas al teléfono fijo que teníamos en casa de un vecino que era activista nuestro, y eso me alertó, me llamó la atención de que algo estaba pasando, algo iba a pasar. Cuando hicieron la primera llamada y respondí, tomé el teléfono y dije, sí, dígame, colgaron en silencio, nada me dijeron. Me pareció que estaban burlándose, regresé a la casa de Jesús Mustafa, que era donde teníamos nuestra sede principal de trabajo, te repito, y una hora quizás después repitieron la llamada, otra llamada similar a la anterior. Nada me dijeron, volví a colgar y eso me motivó y empecé a recoger las 2 computadoras que teníamos, 2 laptops, las 2 impresoras y muchos de los materiales de trabajo que teníamos allí en esa vivienda, y empecé a mandarlos a ocultar en diferentes sitios. Después una tercera llamada de similares características, y ya me puse a esperarlo. Digo, me están ubicando, van a venir a detenerme en cualquier momento y me están ubicando telefónicamente para no errar, para no fallar. Pero no me imaginaba que era una redada, que era una oleada represiva a nivel nacional. Pensaba que iba a ser contra mí solo, como ocurría, o contra otros activistas del MCL, como ocurría muy a menudo. Sobre las 4:00 de la tarde llega el jefe, o uno de los principales jefes de la policía política acá en Santiago de Cuba, Alejandro Domínguez Sartey. En ese momento creo que era mayor, aún no era teniente coronel, como me lo encontré después ya con mayor cargo y mayor graduación, al salir 8 años después de prisión. Y otro oficial que en ese momento creo era capitán, de apellido Suárez, Dorky Suárez, con muchos policías, y me dicen que yo estaba arrestado y que tenía que acompañarlo. Yo me niego, le digo que no voy con ellos a ningún lado, que tienen que mostrarme una orden de detención legítima y explicarme por qué se me arresta. Llamaron por un radio, un equipo de comunicación, no era un teléfono, era un walkie-talkie, y llaman a la fiscalía y dicen que le manden a un fiscal y un modelo de orden de detención. Este viene y también redactan una orden allí chapucera y arbitraria, pero me dejan claro que si no voy con ellos de esa manera, me conducen por la fuerza. Me sacan de Palma Soriano, me llevan para Palmarito de Cauto, me dicen que le diga a mi familia que abra la puerta. Mi hermana me pregunta, Anabelki, que si abre. Yo le digo, no, yo no quiero entrar, ni vine voluntariamente. Ellos me trajeron y son ellos los que quieren entrar. Mi hermana se niega a abrir y ellos tumban la puerta. Entran, penetran en la vivienda y se pasan desde esa hora, 5:01 de la tarde, hasta la medianoche, registrándolo todo minuciosamente y cargando con sacos y más sacos de libros, revistas, folletos, materiales del MCL, planillas del proyecto Varela, todo lo que encontraron a su paso. Acabaron con mi biblioteca, armada durante años de sacrificio y ahorro, todo se lo llevaron, todo lo recogieron, me dejaron solo los libros de menor importancia que había comprado en su librería. Desde que tenía 14 o 15 años venía yo adquiriendo libros con cuanto dinero caía en mis manos y me permitían, luego de la alimentación de la familia, hacer mis compras de libros y de otros materiales con la intención de aumentar mi modesto conocimiento. De ahí me llevan para Versalles, el centro de detenciones de acá de Santiago de Cuba,
y cuando me dan a firmar el acta donde, se redacta, se escribe qué cosas me han ocupado, me habían ocupado los cordones, el cinto, cordones, cinto, pañuelos, 2 o 3 cosas. Cuando veo que voy a firmar, veo que hay otros opositores por mí conocidos que ya firmaron antes que yo. Veo a Luis Milán Fernández, el doctor Luis Milán Fernández, que trabajaba con nosotros también en la recogida de firmas, en la campaña a favor del proyecto Varela, y veo también a José Ramón Gabriel Castillo, alias Pepín, y le digo, ya veo que esto es en grande, esto no es conmigo solo, me tapan el documento para que yo no siga leyendo y no veo el resto de los nombres que tiene el documento, no llego a leerlo. Ya ahí comenzaron con todo tipo de presiones para obligarme y obligarnos a todos a 3 cosas principalmente. Uno, que fuésemos al máximo obedientes y dijésemos dónde teníamos las computadoras que no pudieron ocupar y les dolió mucho no encontrarla porque creyeron que la iban a encontrar fácilmente. 2, que firmásemos todos los documentos y cooperásemos, ellos le llaman cooperar, con el proceso de instrucción en contra nuestra, que firmásemos cada acta que nos presentasen, que si queríamos salir bien de aquello debíamos cumplir con la línea que ellos trazasen. 3, empezaron con un juego de aterrorizarme para que me fuese del país. Terminaron diciéndome que si no me iba de Cuba me iban a fusilar y la fiscalía terminó pidiéndome la pena de muerte. Y eso lo estuvieron o lo mantuvieron hasta que el tribunal terminó condenándome a 25 años de prisión. Ya después de 40 días en esa unidad de Versalles, en una celda oscura, con un esquizofrénico paranoide que sacaron de la prisión para que les sirviese allí de instrumento, dándome una imagen aterrorizante de lo que iba a ser la prisión si yo no evitaba la prisión, si yo no aprovechaba las ofertas que me estaban haciendo. Y siempre le dije que no, que yo ahí iba a morir si era necesario, pero que yo no me iba a ir de Cuba ni iba a abandonar la lucha. Y que si me fuese a ir de Cuba, nunca lo haría bajo presión. Y bajo presión que se olvidasen que no iban a conseguir absolutamente nada de mí. Siempre le dejé claro que soy el tipo de persona que, aunque haya estado a punto de dar un paso, si alguien viene y me dice que es obligado a dar ese paso, pues digo, no lo voy a dar. A mí de mí nadie consigue nada a la fuerza. Después de 40 días en esas condiciones muy difíciles, infrahumanas, en verdad, me trasladaron, me enviaron para la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Me dijo el oficial de la Policía Política, Fernando Tamayo, unos días antes, que si yo no me comprometía con ellos a estar tranquilo en prisión, que si yo no hacía un compromiso de que no iba a organizar grupos dentro de prisión y que no iba tampoco a sacar denuncia hacia el exterior de lo que pasaba en las prisiones, me iban a mandar bien lejos. Le dije que después de Pinar del Río no me podían enviar porque venía el estrecho de Yucatán y luego era territorio mexicano, así que hasta Pinar del Río era donde ellos podían mandarme. Pues me enviaron para Pinar del Río y pasé 1 año y 3 meses. Después Kilo 8 en Camagüey con todos los horrores, los crímenes que allí presencié, los abusos que allí presencié, la tortura contra mí mismo, las agresiones contra mí y otros presos políticos, luego la prisión de Guantánamo, luego la de Las Tunas, luego Aguadores y 8 años después la libertad bajo una licencia extrapenal, siempre diciéndonos que debíamos 17 años de prisión y que si seguíamos manifestándonos o luchando contra el régimen, pues volveríamos a prisión. En esos años de prisión, ¿nos quieres contar cómo se vivía? Ya me contaste que pasaste por diferentes prisiones, pero bueno, en general, desde que te levantabas hasta que te acostabas, ¿no puedes contar eso? ¿Qué comías? ¿Cómo te bañabas? ¿Cómo se entretenían? ¿Qué hacían dentro de una prisión un día normal? ¿Cómo no? Te explico. Hubo situaciones muy diferentes unas de otras. Por ejemplo, en Pinar del Río siempre estuve el año y 3 meses en celda, en una celda solo, pero siempre que no estaba bajo castigo extremo, tenía preso con quienes conversar y con quienes jugar ajedrez o intercambiar cualquier charla a distancia. Es decir, el ajedrez se juega cantando la jugada. Hay dos maneras de hacerlo. Una es a través de la casilla que le corresponde a cada pieza. Por ejemplo, peón 4 alfil rey.
o peón 3 damas. La otra es según la casilla y la columna, ¿no? Sí. Es decir, el número A, B, C, D, E, F, G y 1, 2, 3, 4, 5. Este método último, que creo que es el más utilizado generalmente, no es el que más utilizan los presos. Los presos utilizan mucho más el primero que te mencioné. El antiguo. El antiguo, sí. Yo solía jugar ajedrez. Yo solía jugar ajedrez también. Oh, qué bien, qué bien. Es un juego que ayuda muchísimo, Sí. por lo menos, a ejercitar las neuronas. Sí. Es el juego ciencia. Sí. Y soy de los que piensan que la mente hay que estarla ejercitando al igual que los músculos. Hay Claro. quien cree que como la musculatura uno ve cómo va creciendo, no pasa igual con la mente. Es decir, que el ejercicio de la mente no va a dar muchos resultados, pero a ver, muchísimos estamos seguros que da muchísimos mejores resultados muchas veces que el mismo ejercicio para los músculos, que generalmente la mayoría acostumbra a hacer. Bueno, ahí en Pinar del Río la situación fue muy variada. Por ejemplo, cuando participaba de alguna protesta o cuando protestaba contra algún abuso, terminaba en una celda oscura de aislamiento lejos de todo el penal. La primera vez fue por protestar, primero por gritar consigna de Viva Cuba Libre el día 20 de mayo de ese año 2003 y por protestar porque a Héctor Palacio Ruiz, un viejo activista de la oposición, un líder del partido Solidaridad Democrática, había sido el líder dirigente de ese partido, un liberal muy conocido en La Habana, y no le daban visita. No le daban visita porque su esposa Gisela Delgado estaba entre las mujeres, es decir, esposas y familiares nuestros que habían comenzado con el movimiento Damas de Blanco. Y protesté por eso. Terminé en una celda de castigo en el área 2 de la prisión, aislado de todo el mundo, en una celda que las ratas eran enormes, insalubre por completo. Adquirí una crisis de ameba allí que me vi muy mal. Me había declarado en huelga de hambre y me pasé 7 días vomitando y defecando un agua sanguinolenta, porque no tenía nada en mi estómago, no había nada que vomitar, no había nada que defecar, y era sangre lo que botaba, era los jugos gástricos con sangre, y aquello iba de mal en peor. Me pasaba el tiempo sobre un hueco por el que salían las ratas y me caminaban por las piernas la mayor parte del tiempo. A los 7 días desistí, te soy sincero, creí que me faltaban muy pocas horas para que me sorprendiese la muerte en aquel estado, y suspendí la huelga de hambre. Me sacaron de allí, me dieron metronidazol, que no lo aguantaba en el estómago, cada vez que lo tomaba lo vomitaba nuevamente, y empecé a recuperarme nuevamente en una celda del área donde me habían sacado para llevarme a ese castigo. Me fui recuperando y ahí estuve en esa compañía. Luego me pasaron a otra, me movían constantemente en la medida que hacía relaciones con otros presos, con presos comunes, y en la medida que iba sumando personas a mis protestas y a mis acciones críticas, llegué a, es decir, a todas las tardes, sobre las 6, entre 6 y 7 de la tarde, a pronunciar un discurso contra el régimen para todo el penal, para todo el que me oyesen. Me amenazaban, la guarnición venía con las tonfas, llegaron a entrar con perros y decían que me iban a matar a golpe, que me iban a echar los perros, y mi respuesta siempre era que tenían que hacerlo para yo creer en ellos, que mientras tanto yo iba a seguir, hasta que ellos no me diesen muerte, yo iba a seguir protestando. Se me sumaban muchos presos y aquello fue verdaderamente exitoso, porque el mismo jefe de la prisión un día me dijo: José Daniel, quiero llegar a un acuerdo contigo para que no me sigas armando esas protestas todas las tardes en el penal. ¿Por qué lo hace? Y le digo: porque aquí se cometen muchos abusos, aquí golpean, torturan, el hambre es terrible, la mala atención médica la sufrimos todos, y por eso protesto y por eso doy el discurso invitando a los demás a protestar y a organizarse contra esos abusos. Entonces me prometió que él iba a hacer los mayores esfuerzos posibles para mejorar aquello. Por supuesto, eso te lo pueden prometer 200.000 veces, que cumplirlo, aun cuando lo deseen, no pueden, porque las mismas estructuras, las mismas características del sistema impiden que las prisiones funcionen ni siquiera mínimamente humanas. Luego, en una protesta porque habían cometido abusos contra Normando Hernández, otro del grupo de los 75, nos declaramos en huelga de hambre, varios de los que allí nos encontrábamos,
a favor, en solidaridad con Normando Hernández, y me enviaron a celda de castigo y me pasé 84 días. Los demás se pasaron 60, 70, y yo fui el que más tiempo duré en esas condiciones y me pasé 84 días en una celda oscura sin poder leer, sin poder... no veía, apenas no veía. En la oscuridad había que pasar 3 puertas para llegar a dicha celda y la oscuridad de adentro era tremenda. La mayor parte del tiempo ni las palmas de la mano te la podías ver. Me pasó 84 días. Ya me había pasado en una ocasión 46 días en una celda en peores condiciones, porque esta al menos tenía una mínima higiene. Esta de 45 días en fecha anterior había sido por protestar, armar una protesta que también fue un éxito, aunque me costó caro a mí y a otros presos políticos y presos comunes, porque nos mataban literalmente de hambre y no querían que nuestros familiares nos llevasen más de 30 libras de alimento para 4 meses. Es decir, para que pudiésemos racionarlo para más de 100 días, 120 días. Me negué a aceptar aquello, protesté por eso y me pasé entonces 46 días. No tuve visita durante casi 8 meses, 7 meses, si mal no recuerdo. No pude ver a mi familia y me pasé 46 días. Salí con una barba enorme, sin afeitarme. Me pude bañar en esos 46 días solo 5 o 6 veces. No me daban agua, no me permitían una ración mínima. Adelgacé muchísimo. No al punto de como salí ahora de la prisión de Aguadores, pero adelgacé muchísimo. Y lo interesante de eso fue que cuando me regresaron a los 46 días al área donde yo me encontraba y donde había protagonizado la protesta, el recibimiento de los presos, tanto políticos como comunes, fue tan emotivo, tan fuerte, que los gritos de Viva Ferrer sonaban por todo el penal. Y en cuestión de nada, como sabían que yo llevaba meses sin visita y sin java, sin alimento, tuve que poner freno a las donaciones que me hacían, porque ya me estaban llenando, iban por el 3er saco, llenándome sacos de alimentos por celda, presos políticos, presos comunes, para que yo tuviese con qué alimentarme. Bueno, cuando ya Pinar del Río no aguantó más mi presencia allí, porque así me lo dijo la policía política y el jefe de la prisión, Ferrer, te vamos a mandar para el régimen especial de Camagüey porque tus indisciplinas, ellos le llaman indisciplina, a mantener tu firmeza y a protestar contra los abusos que se cometen en las prisiones. Y me mandaron para el régimen especial de Kilo 8 en Camagüey, también conocido como se perdió la llave. Cuando tú llegabas allí, lo primero que te decían era, acabas de llegar a Kilo 8. Esto aquí se llama se me perdió la llave. Cuando tú entras, sabes que entras, pero no vas a saber nunca cuándo vas a salir y tampoco sabes si vas a salir vivo. El jefe de la prisión en esos momentos, Omedi Roca Morales, acostumbraba, a mí no me lo hicieron, pero se lo hacía a la inmensa mayoría de los presos que llegaban a ese centro de maldad y terror. Le pasaba la mano por la cabeza, le revisaba la cabeza y si no veía una herida, una cicatriz grande, te decía, miraba a su jefe de orden interior y al resto de los guardias y le decía burlonamente, fulano, no tiene ninguna herida en la cabeza, ténganlo en cuenta. Y le decía al recién llegado, el jefe de orden interior, mi jefe de orden interior tiene las manos calientes, a la primera que tú me hagas, te abrimos la cabeza en 2. Y así empezaba a aterrorizar al preso, pero esto no era juego. Te pongo un ejemplo para ilustrar lo que pasaba constantemente. A principios de marzo del 2004 llegan 4 cienfuegueros, 4 presos comunes cienfuegueros, pero que son seres humanos y que su vida debe ser respetada, su integridad física, sus derechos básicos, elementales, deben ser respetados según establecen las normas mínimas para el tratamiento de reclusos de Naciones Unidas. No, allí no se respetaban ni las normas mínimas, ni las normas microscópicas, ninguna norma allí se respetaba. Los abusos eran constantes, las golpizas, los huesos rotos, los presos abriéndose las venas en protesta, la sangre corriendo por los pasillos, eso era constante, eso era todos los días. Llegan esos 4 cienfuegueros, le aplican el terrorismo ese de registrarle la cabeza, decirle que enseñaran los dientes, decir, jefe de orden interior, si tienen la dentadura intacta, no le han tumbado los dientes. Y le decían entonces a los presos, aquí lo vas a perder todos. Bueno, al día siguiente se ahorcó el primero de los 4 cienfuegueros, José Leiva, se llamaba, se ahorcó en su celda a 4 o 5 celdas de la mía. Apenas pudimos saber que se había ahorcado y lo supimos 3 o 4 horas después porque el que repartía la comida lo vio.
porque para que no se oyesen nuestros gritos, principalmente los míos y de Juan Carlos Herrera, que éramos los dos presos políticos, en aquella área de castigo nos pusieron unas bocinas inmensas que se pasaban el día entero con reggaetón a todo volumen para que no pudiésemos hablar ni gritar nada contra el sistema. Y no nos escuchábamos unos a otros durante todo el día. El joven se ahorcó. Pasado el tiempo, eran 4 de esa llegada. Pasado el tiempo, otros 3 cienfuegueros, uno de esos 4 y otros 2 de otra llegada, fueron golpeados por más de 30 guardias con barras metálicas, lo que acá llamamos cabilla, con bates de béisbol, con palos de marabú, con tonfa. Y a Mauri Medina Puy, que era otro de los 4 cienfuegueros llegados en aquel mes de marzo del 2004, le abrieron la cabeza de tal manera que la masa encefálica, los sesos, estaban esparcidos por todo el pasillo. Yo lo vi a 18 metros de distancia, que era la distancia que separaba el destacamento 5, donde yo me encontraba, del destacamento 7, donde los estaban matando, donde los estaban asesinando sin que hubiese motivo alguno para golpearle, porque ellos no hicieron ninguna resistencia a los guardias. Ellos se entregaron dócilmente después de que habían apuñalado a un holguinero en una pelea, en una de las tantas riñas, de las tantas broncas peleas que ocurren entre los presos comunes en los penales de Cuba y de cualquier parte del mundo acostumbran a ocurrir. Pero los guardias le matan sin que hubiese necesidad ni siquiera de reducirlos a la obediencia. No había ni que tocarlos, solo había que posarlos y conducirlos a la celda de castigo y llamar a la fiscalía para que comenzasen, o al instructor para que comenzasen el proceso en su contra por haber apuñalado a otro recluso. No, le abrieron el cráneo a Mauri Medina Puy. Le abrieron la cabeza también a Carlos Rafael Labrada Ose. El primero tenía 26 años de edad y el segundo 23. Y a David Vera Guerra, lo dejaron por muerto, pero se salvó. Cuando empezamos a denunciar aquel crimen, Juan Carlos Herrera Costa y yo, después de haber pasado 3 años allí recibiendo agresiones físicas, protagonizando huelgas de hambre, privados de visita, en situaciones extremas, cuando empezamos a denunciar ese crimen, nos terminan trasladando a mí para Guantánamo y a Juan Carlos para una prisión en Holguín para que no pudiésemos seguir denunciando lo que allí había pasado. ¿Qué terminó pasando con aquel crimen? Los guardias fueron premiados por aquel asesinato. Ninguno fue castigado en lo más mínimo por lo que habían hecho. ¿Qué hizo? Disculpa. ¿Qué hizo la seguridad del Estado? El mayor Julio César Bombino, que con individuos que vinieron desde La Habana a dirigir las operaciones para encubrir aquel crimen, ¿qué hicieron? Convencieron al sobreviviente de Holguín y al sobreviviente de Cienfuegos para que ellos se culpasen de las muertes de Amaury Medina y Carlos Rafael Labrada Ose, a cambio de que le impondrían una leve sanción que luego de una sanción conjunta no iba a representar ninguna carga excesiva para ellos, pero que los iban a beneficiar devolviéndolos a su respectiva provincia y beneficiándoles con trabajo y buenas condiciones carcelarias, que le darían los beneficios que el régimen penitenciario acostumbra a dar sin problema ninguno. Solo debían responsabilizarse ellos de los 2 muertos. Ellos lo hicieron y ahí están, uno, hasta donde tengo entendido, porque hace más de 3 años que no tengo noticia de ellos, uno en Holguín y el otro en Cienfuegos, pagando los muertos que ellos no mataron, y los guardias siguen, la mayoría, en el Ministerio del Interior. Algunos ya no están en prisiones, pero siguen en el Ministerio del Interior reprimiendo a opositores pacíficos en Camagüey, y otros siguen abusando de presos políticos y de presos comunes en las cárceles camagüeyanas. Wow. Es increíble lo que se vive dentro de las prisiones dentro de Cuba. Me dejaste, vaya, sin parar. Fíjate que voy a tener que poner en la entrevista como para mayores de 18 años. Una vez, en el 22 de marzo del 2011, después de vivir todos esos horrendos crímenes, me imagino que tienes muchos más, porque fueron bastantes años presos, logras salir, te liberan junto a Félix Navarro Rodríguez. ¿Qué te sentiste cuando saliste en libertad? Sí, mira, no pensé que incluso ese día iba a salir todavía de la prisión. Pensé que me castigarían con más tiempo,
porque el régimen estaba presionándonos al máximo para que nos fuésemos de Cuba. Cuando el día antes el cardenal Jaime Ortega llama a la prisión y me sacan de la celda en solitario donde me mantenían, de 8 años en prisión pasé 6 en celda solitaria. Solo 2 años estuve conviviendo con otros reclusos en la prisión Kilo 8 en Camagüey. Cuando fui hasta la oficina del primer jefe de la prisión, otro criminal que ahora está retirado del Minin, Luis Enrique López Díaz, el segundo jefe de la prisión, que fue el que me facilitó el teléfono, el primer jefe no estaba, y me da el teléfono y el cardenal me dice que voy a ser puesto en libertad en las próximas horas. Después de un intercambio con el cardenal, dudando de que yo fuese a salir en las próximas horas, él me asegura que sí, que las próximas horas significaban esa tarde o el día siguiente. A la mañana siguiente, a la madrugada, me despiertan y me preguntan que si yo había recogido todo y burlonamente le digo, pero ¿quién le dijo a ustedes que yo me quiero ir de aquí? Con lo mala que está la vida en las calles de Cuba. Yo me he hecho la idea de que ustedes me dan alimentación gratuita, tengo corriente eléctrica gratuita y aunque en Aguadores apenas hay agua, tengo un poco de agua gratuito. Me he hecho esa idea y tengo tremendo temor de salir para la calle cuando oigo a los guardias y a los familiares de los presos. Es decir, los presos me cuentan que sus familiares le dicen que la situación en Cuba cada vez es peor. Así que yo no tengo prisa por salir de aquí. Ellos se ríen de mala gana y me dicen que me mueva, que tengo que salir porque ya había una orden de que yo tenía que estar en la mañana en mi casa. Salimos de la prisión, me llevaron hasta mi casa, porque si no me llevan yo no me voy. Ellos me sacaron de mi casa y a mi casa debían devolverme. Si me dicen que tengo que irme por mi cuenta, me quedo allí sentado en la prisión o en el frente de la prisión donde me dejasen. Me llevan en un jelly rojo del jefe de la policía política, que era en ese momento el teniente coronel Alejandro Domínguez Artegui, hasta Palmarito de Cauto. En el camino me dice el propio Alejandro Domínguez Artegui que qué yo pensaba hacer. Y le digo lo que siempre he hecho y lo que me voy a morir haciendo, luchar por la libertad de Cuba, luchar para ponerle fin a la tiranía para la que tú trabajas. Me dice, ¿vas a volver pronto? Le digo, con mucho gusto. Por la causa de la libertad de Cuba, con mucho gusto volvería. Bueno, se rió, se sonrió, me dejaron en Palmarito y ya dejaron montado un operativo que a donde quiera que yo iba a saludar a alguien o a donde quiera que me movía, iban detrás de mí con motos y un Lada. 2 motos y un Lada por todo Palmarito, escoltándome, vigilándome, siguiéndome a todas partes. De inmediato, luego de llegar y saludar a mi familia, comenzó nuevamente mi activismo fuera de la prisión, porque en 8 años nunca dejé de realizar el activismo que era posible realizar desde dentro de la prisión. En la prisión hice muchas cosas, llegué a hacer hasta concursos por los derechos humanos, donde en Camagüey llegaron a participar más de 150 presos comunes. Eso wow. Con toda la vigilancia, persecución, censura. Yo llegué a tener en Camagüey una especie de periódico escrito que tenía a 15 presos con excelente caligrafía transcribiendo las notas que yo le daba para que ellos reprodujesen y distribuirla por todo el penal, entre otras muchas cosas. Y ya comencé con, como diría Sun Tzu en su manual El arte de la guerra, con el primer capítulo, a observar en qué punto estábamos, qué había pasado en Cuba en 8 años, que yo no sabía, con qué activismo se contaba, quiénes eran las personas adecuadas para decir, trabajar junto a ellos para potenciar la causa, y eso dio lugar a que, debido a que no nos pusimos de acuerdo, Osvaldo Payá y yo, sobre qué tipo de activismo debía desarrollarse. Yo hablaba de un activismo tipo el que hace la UNPACU, que daría lugar a muchos más presos políticos, y Osvaldo, con ese enorme corazón que siempre tuvo, me hablaba de que había que evitar sufrimiento a los activistas. Mi tesis siempre ha sido, y la mantengo, de que no se le puede mentir al activista, no se le debe engañar, no se le debe empujar al sufrimiento, hay que decirle cuán difícil es el costo de la lucha, pero que quien esté dispuesto a enfrentarlo, pues bienvenido. Alguien tiene que pagar el mayor costo en toda lucha. Y en toda lucha, por desgracia, unos mueren, otros sufren prisión, otros enloquecen en las prisiones, otros son torturados al punto de que luego sus vidas, muy poco pueden seguir aportando. Es decir, todos esos costos tan duros, tan difíciles, tan terribles, hay que enfrentarlos. Debido a eso, decidí salir del Movimiento Cristiano de Liberación como amigo,
renuncié al MCL y fundamos la Unión Patriótica de Cuba, que ya le dimos forma definitiva el 24 de agosto de 2011. Y de inmediato, 4 días después, ya habíamos sufrido unas cuantas detenciones, golpizas, pero ya con el nombre de Unión Patriótica de Cuba, en función, levantamos mucho más el activismo y los territorios donde llevar ese activismo, y comenzaron ya las acciones represivas a un mayor nivel. Tuvimos a los 4 días 30 detenidos y 10 quedaron como presos políticos durante más de 2 meses. Gracias a las presiones, al apoyo de Amnistía Internacional y de otros muchos amigos dentro y fuera de Cuba, fueron liberados. Desde esa fecha hasta la actualidad hemos tenido más de 250 activistas en prisión, incluyéndome a mí. Me han acusado en varias ocasiones. Hemos tenido a casi todos los coordinadores en prisión en un momento, en 2 y 3 ocasiones también. Y ha sido una lucha muy dura, muy difícil, muy sacrificada, pero con muchos momentos muy positivos, muy alentadores, que nos han, reafirmado en nuestro propósito, en nuestro criterio de que sí se puede continuar avanzando en la lucha en las calles de Cuba a favor de la libertad y de la democracia y en contra del totalitarismo castrocomunista. José Daniel Ferrer, déjame decirte una cosa y quiero que el público entienda esto. Tienes una memoria de oro. Te lo digo sinceramente, tengo una cantidad de fechas, nombres, cosas que me dediqué a buscar, a escribir para sorprenderte, y resulta ser que tú me lo dices todo y no me da tiempo a mí de decirle nada. De verdad, bueno, te confieso que mi memoria con el paso de los años ha disminuido, pero a los 16, 18, 20 y tantos años, en media hora me aprendía una poesía o una fábula con 40 o 50 versos. Y de hecho, muchísimas me acuerdo de ellas casi totalmente. De hecho, fueron mis compañeras durante 6 meses en la prisión de Aguadores, donde no podía escribir, donde no podía leer. Solo me permitieron algunos libros viejos del penal durante el último mes. Los primeros 5 meses no me dejaron tocar un libro, no me dejaron tocar un pedacito de papel, nunca me dejaron tener bolígrafo ni nada para escribir, y para emplear el tiempo de una manera positiva, ocupar mi mente y no terminar loco en medio de aquel encierro y bajo constantes ataques y torturas, tanto física como psicológica, me la pasaba no solamente recitando fábulas rimadas, no solamente versos de muchísimos poetas, incluyendo a José Martí, sino que también me ponía a elaborar versos octosílabos, que son los más sencillos de hacer mentalmente porque no tenía lápiz con qué escribir. Y saqué una cuanta cuarteta, que de hecho la tengo en la memoria y las he estado publicando en Twitter, en las redes sociales, sin haberla puesto en papel porque no he tenido tiempo de escribirla en papel. Así que te aseguro que la memoria era mejor antes que ahora. Bueno, si era mejor antes, pues me quito el sombrero doble. El 27 de febrero del 2013, el UNPACO se fusiona, es decir, absorbe la FANTU, organización que lidera Guillermo Fariñas. Y también absorbe diferentes organizaciones, si mi información no está mal. ¿Por qué deciden hacerlo? Sí, mira, siempre hemos sido del criterio que sin la mayor y más efectiva unidad entre quienes queremos una Cuba libre, democrática, justa y próspera, no va a ser posible, o va a ser muy difícil que la tengamos lo más antes posible. Y en base a eso, lo de muchas conversaciones y diálogos entre las partes, se sumaron a la UNPACU tanto Guillermo Fariñas y el FANTU como Félix Navarro y el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, también Ángel Moya y Iván Hernández Carrillo con su equipo también de trabajo, ambos. Fleitas, otro de los prisioneros del grupo de los 75, Eduardo Díaz Fleita, también personas muy conocidas por su positivo aporte a la causa, como el abogado René Gómez Manzano de la Corriente Agramontista, Elizardo Sánchez, es decir, la inmensa mayoría de los grupos de la oposición. La mayoría incluso todavía sigue siendo parte de la UNPACU, y los que se retiraron por una combinación de discrepancia en cuanto a cómo manejar asuntos como la visita de Obama a Cuba y 2 o 3 asuntos más, y en parte también a algunas torpezas de las partes implicadas, incluyendo las mías, se retiraron de la unidad, pero la unidad siguió siendo efectiva porque ellos desde sus organizaciones y nosotros desde la UNPACU
seguimos teniendo estrechos vínculos y venimos trabajando muy en conjunto en muchos aspectos. Es más, yo te diría que seguimos más unidos que nunca, aunque no seamos parte, digamos, nosotros de sus organizaciones o ellos de la nuestra. De hecho, desde la prisión pedí a Félix Navarro por una combinación de factores que yo quería ser miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel también. Y actualmente ya hemos dialogado, hemos llegado a un acuerdo que de momento eres quien primero va a tener esta información. Esta información todavía no se le ha dado forma y se va a comunicar más adelante. De momento es solo acuerdos entre personas de palabra, personas de honor, que tienen como principal meta la libertad y la democracia de Cuba. Si, por ejemplo, algunos de ellos, todavía vuelvo y te repito, no puedo mencionar cuáles, algunos de ellos o yo vamos presos nuevamente, los otros asumen el liderazgo nacional que deje vacío el que va a prisión. Si José Daniel va preso de nuevo, va a haber sorpresa en quienes van a salir públicamente como líderes a nivel nacional de la UNPACU. Va a haber sorpresa, lo estoy adelantando, no puedo darte más información ahora porque las conversaciones van hasta aquí. Cuando esté todo listo, pues te podemos dar incluso la primicia o podemos explicarlo en un documento y te responderíamos de inmediato cualquier interrogante al respecto. Pero estamos trabajando en eso porque sabemos que vivimos momentos cada vez más difíciles, vienen momentos aún más complejos y debemos terminar desanimado o potenciar al máximo, reanimar al máximo nuestro activismo por todo el país y enfrentar a la tiranía en la medida en que la tiranía siente que se le van complicando las cosas, que el pueblo le va perdiendo el miedo, que cada día son más los cubanos que de manera organizada, de manera independiente, enfrentan al régimen y combaten sus abusos. El régimen se puede tornar mucho más agresivo y pueden haber más olas represivas y podemos volver a prisión y podemos incluso estar en prisión hasta que ocurran las grandes manifestaciones que sabemos van a terminar ocurriendo, que den al traste con la tiranía y abran a Cuba a una transición a la democracia. Te agradezco la exclusiva, no sabía nada, me lo dijiste así y muchas gracias, muchas gracias. Y si nuestra plataforma está abierta, si algún día quieres expresarte y decir lo que tú quieras, algún comunicado, cualquier cosa, nosotros solamente me escribes y nos ponemos de acuerdo, porque eso que te acabas de decir es muy importante, porque no es la primera vez, que, según tengo aquí copiado, dice el 3 de agosto del 2018 fuiste detenido y acusado de delito de asesinato en grado tentativa. Es decir, cuando un agente de la seguridad del Estado trató de... Bueno, la gente dijo que tú lo trataste de golpear a él, pero según testigos, el agente de la seguridad del Estado fue el que te trató de golpear en el carro en que ibas. ¿Tú crees que te trataron de asesinar como lo hicieron con Osvaldo Payá? En esa ocasión, lo que montaron fue algo muy similar a lo que montaron ahora el 1 de octubre para justificar mi prisión. Es decir, el hombre se metió delante del auto que yo conducía. Él fue quien se mete delante del auto porque el auto acaba de arrancar, va apenas a paso de tortuga. Él sabe que no le va a causar ningún daño, se mete delante, se tira, da una vuelta muy artística y luego me acusa de asesinato o en grado de tentativa. O tentativa de asesinato, que viene a ser lo mismo. ¿Qué pasa? Ellos nunca previeron la cantidad de personas que, venciendo el miedo y las amenazas que le hicieron, iban a testimoniar a mi favor y en contra de este oficial que es un abusador, ha sido un abusador protagonista de crímenes contra muchos activistas, de tortura, como desnudar a un activista, golpearlo, dejarlo sin conocimiento, desnudarlo y amarrarlo a un árbol sobre un hormiguero, que tenía un hormiguero en su base. Eso, hay video incluso de cómo quedó la espalda de ese joven, Rubén Torres Saiz, hoy en el exilio, y otros tantos abusos. Cuando vieron que no podían presentar un testigo en mi contra y que a mi favor sobraban, eran más de 20 los testigos, desestimaron el caso, o por lo menos me dijeron que lo iban a archivar y que podían reanudarlo más adelante. Luego entonces salen con esta última acusación de que yo había golpeado con otros 3 activistas y había privado de libertad ilegalmente a un individuo que prepararon previamente para esa acusación. Pero antes de estos 2 casos, en abril,
en abril, principios de abril del 2012, luego de la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba, también fui a prisión durante un mes. Me pasé 29, 27 o 29 días en la unidad de operaciones de Versalles y me acusaban de organizar, financiar y protagonizar desórdenes públicos de carácter continuado. Según ellos, nuestras protestas pacíficas eran desórdenes públicos y yo los alentaba, los financiaba, los protagonizaba y que me iban a condenar por eso. Luego, por la solidaridad que tuve en ese momento, si no fuese por la solidaridad internacional y por el apoyo de mis hermanos de la UNPACU y de otras organizaciones dentro de Cuba, yo me atrevería a asegurar que hace rato mi prisión fuese de 30 años nuevamente o de 25 nuevamente, o ya me hubiesen asesinado. Cosa que ellos no descartan, que vuelva a prisión en cualquier momento, incluso eliminarme físicamente. Tenemos varios testimonios publicados en nuestro canal de personas que aseguraron y le creemos completamente porque lo hicieron en un estado de tensión, de susto, de pánico tremendo y muy dudoso y temeroso de las consecuencias que le traería aquella confesión, pero que no aguantaban llevarlo por dentro por las presiones que le seguían haciendo. Un joven de Holguín para que me envenenase, una joven de aquí del Caney para que me envenenase y un guantanamero para que me apuñalase. Tenemos esos 3 testimonios y tenemos otros de que han venido aquí con machete y lo hemos filmado y lo hemos publicado, nos han apedreado abiertamente delincuentes mandados por la policía política. Cuando hemos llamado a la policía y le hemos dicho vengan a recoger al individuo que mandaron aquí a apedrearme, a agredirme con un machete, se han tardado 2 horas en venir y se ha ido él antes de que la policía llegue para luego decir a la policía, pero ¿dónde está? No vemos nada. Todo ese show, toda esa farsa, todos esos montajes para encubrir las agresiones en contra nuestra. En aquella ocasión me dijo ese teniente coronel que era el jefe de ellos a nivel de Santiago de Cuba, de la policía política, Alejandro Domínguez Artella, me dijo, José Daniel, estamos valorando 2 opciones, ¿cuál de las 2 nos conviene más? Si dejarte preso a ti por 17 años que nos debe de la sanción anterior, o si te liberamos a ti y encarcelamos a 50 activistas, entre coordinadores y activistas de los que más problemas nos causan. A los 27 o 29 días me liberaron y de ahí en adelante nunca hemos tenido menos de 30, 40 o 50 activistas en prisión. Es decir, que desecharon la prisión contra mí por la solidaridad internacional que tuve en ese momento y he tenido siempre y apostaron por tener a otros activistas menos conocidos, nuevos, que creían que podían doblegar o que podían silenciar y se han equivocado con muchos, aunque han conseguido sus objetivos con otros, con sus torturas y con sus crímenes, con sus abusos, con su terrorismo, con otros se han equivocado completamente. Incluso, ahora la última acusación, después de acusarme en agosto, hace 2 años, de la supuesta tentativa de asesinato, la última, me fabrican una acusación contra un supuesto activista nuestro porque estaban mejorando su torpe, es decir, la torpe elaboración de sus acusaciones en contra mía. Primero vieron que no les resultó acusarme de organizar, según ellos, y financiar y participar en desórdenes públicos. Me fabrican un supuesto intento de asesinato, no prosperó y parece que dijeron, bueno, no podemos volverlo a acusar de atentar contra un oficial, eso lo beneficia. Vamos a acusarlo de que golpeó a un civil y que para colmo es miembro de su organización. Por eso esta fabricación, por eso ahora la fabricación contra José Díaz Silva en La Habana y por eso van a seguir con este esquema, porque te aseguro que lo conozco también, que cuando sacan un esquema y lo ponen en funcionamiento, aunque no le dé resultado con 1 y con 2, lo mantienen. Es decir, lo van poniendo en práctica durante 1 y 2 años, hasta que ya son tantos los fracasos que tienen con él que lo cambian por otro. Ellos van a seguir fabricándole delitos de este tipo, supuestos delitos cometidos por los opositores, de amenaza, de agresión, de lesiones, etcétera, etcétera, para justificar la encarcelación, la prisión de otros activistas que les molesta y les preocupa muchísimo. La última vez que fuiste, sí, que te vuelven a arrestar es el 1 de octubre del 2019. Te arrestan, ya nos estabas explicando, porque supuestamente te secuestraste a un miembro tuyo, lo golpeaste. Bueno, todo el mundo sabe que eso es un montaje. La televisión cubana muestra un video tuyo de 12 minutos, es decir, un resumen de 12 minutos, un poco para fusilarte moralmente.
en televisión nacional delante de 11 millones de cubanos, cosa que enseguida la prensa internacional en tiempo récord, te lo puedo decir yo, porque el video salió por la noche y al otro día por la mañana ya habían videos detallando toda la mentira, desmontando la mentira que se veía que era completamente una mentira. Y fue fabuloso lo que hicieron la gente y el apoyo internacional. Pero hay una parte final, hay una parte en que se ve alegadamente que eres tú dándote golpes en la cabeza, pero golpes fuertísimos. Yo personalmente, te lo confieso, yo cogí el video, le tomé una foto, cogí una foto tuya, la puse pegado y verdad, tiene su parecido, pero hay muchas cosas distintivas de que no eres tú. ¿Existe alguna posibilidad de que te hayan drogado y que tú no te acuerdes haciendo esa acción? ¿No existe? No existe. Te voy a decir lo que pasó. Ahora, los detalles de cómo lo arman, no, porque no soy experto en ese tema. Okay. En Europa sí hubo expertos que analizaron el video y encontraron los cambios de coloración en parte del cuello y una serie de detalles para explicar cómo se clonaron ciertas cosas y cómo se unieron diferentes momentos para producir una imagen que parecía real. Mira, en febrero, cuando estábamos protestando continuamente contra el falso referendo para imponer su última constitución comunista, a mí me asaltan acá a la vivienda, me roban todo como siempre hacen y me llevan sin camisa, me llevan solo en pantalones, me llevan sin camisa y me mantuvieron en un lugar que es sin duda ese sitio durante más de, no sé, quizás 10, 12 horas, ahora no recuerdo el tiempo exacto. Y en ese tiempo, ahí en ese lugar, porque no tiene otra cosa que hacer, yo cuando me encierran en un lugar de esos así y me custodian los de tropas especiales, yo lo primero que hago es pasarle el dedo al piso, a ver si el piso tiene alguna higiene. Si el piso está aparentemente limpio, yo me acuesto en el piso porque estoy cansado, tengo sueño, yo duermo muy poco generalmente. Digo, yo no hago nada sentado aquí, perdiendo mi tiempo miserablemente porque a estos individuos les da la gana. Entonces, cuando yo toco el piso y veo que el piso está sucio, yo no me acuesto al piso. Si te acuestas, incluso te amenazan con golpearte para que te pares y te pongan en la posición que ellos te dejaron. Ellos quieren controlarte y humillarte al máximo posible durante la detención. Ahora bien, cuando yo veo que el piso está sucio, yo no me acuesto en el piso. Lo que hago es que allí yo empecé a hacer esto constantemente y a cambiar de posición porque se te acalambra el órgano, la parte del cuerpo que tú llevas mucho tiempo fija sobre una superficie dura, se te acalambra, siente calambre, siente malestar y tiene que cambiar. Entonces yo lo que hacía era que me ponía a dormir lo mismo en esta posición, que en esta posición ellos me despertaban constantemente y ahora entiendo por qué lo hacían. Eso era un plan que demoraron en efectuarlo, en ejecutarlo, pero los hechos me terminan dando la razón de lo que pienso actualmente. Ellos constantemente entraban y decían, Ferrer, despierta, Ferrer, vamos, y me hacían escándalo para que yo no siguiese durmiendo. Entonces yo lo mismo me dormía ahí, pegado ahí, con las manos abajo, que con las manos acá, que de diferentes posiciones. ¿Qué es lo que parece o lo que entiendo por las explicaciones que me han dado? Que ellos tomaron alguna posición real mía y luego la combinaron, la clonaron, hicieron lo que hicieron, unieron toma, cuadro, y entonces lo que es un movimiento lento de baja y sube, ellos lo pusieron de manera tal que parece real, que es constantemente unen imágenes, cualquiera se parece a cualquiera en este país o en este mundo. Eso no es tarea difícil. Alguien que tenga tu característica física, aunque el rostro no se parezca mucho, las imágenes, por más que la veo, aunque se parecen, hay momentos en que no me reconozco. Es decir, hay una serie de detalles que no sé cómo lo hicieron, pero que yo estoy completamente seguro que ni me drogaron, ni fui yo, ni me lesioné, ni me autogolpeé en ese lugar. Ahora bien, ellos usan un audio real de yo diciendo y denunciando también que allí en ese lugar me golpearon, pero esa paliza que yo denuncio no ocurre ese día. Un tal Quiñones, ¿correcto? Quiñones es un instructor de la policía política que en honor a la verdad me tiene pánico cuando yo empiezo a gritar abajo Fidel cuando Fidel estaba vivo y abajo Raúl y abajo Díaz Canel. Y con tal de que yo no grite, abre los ojos grandes y trata de evitar y llama a guardia para que me golpeen, porque él no golpea a nadie. Por lo tanto, yo no tengo por qué decir que Quiñones golpea. Quiñones es el tipo malo que pone la maldad, pero no la ejecuta. Quiñones manda que las ejecuten los de tropas especiales, que son los que te caen a golpe. Quiñones nunca me ha levantado la mano.
Incluso yo lo he retado a que él sea el que me golpee en anteriores ocasiones, en anteriores detenciones. Pero hay un audio que no sé, no recuerdo ahora si está en ese montaje que hicieron, pero donde yo hablo que me golpearon muy fuertemente y que me golpearon en la cabeza al entrar a ese mismo sitio en una ocasión anterior. Al llegar, me golpearon aquí durante la detención, me sacaron de aquí a golpe y allá también me empujaron y me golpearon. Y cuando allí seguí protestando, me empujaron la cabeza contra el buró. En una o dos ocasiones lo hicieron. Pero hay otra golpiza allí, la más fuerte que me han dado en esa unidad, que es la primera unidad policial de Santiago de Cuba, que está en el distrito José Martí, micro 9, y ocurrió el día 11 de septiembre. Ese día sí me dieron fuerte, ese día sí de verdad se ensañaron. Un mayor de la policía, que me dicen que se apellida Crespo, el día 11 de septiembre, después de la marcha de los girasoles, llevábamos, Carlos Amel y yo, 3 días detenidos en esa unidad y otros activistas detenidos en otras unidades. 1 o 2 horas antes de liberarnos, me sacan y me quieren obligar a firmar un acta de advertencia donde yo me comprometo a no protagonizar más protestas públicas, no salir más a la calle. Yo tengo que renunciar, según ellos, a manifestarme públicamente. Yo me río y le digo que si está loco, que a quién se le ocurre proponerme o amenazarme a mí con que tengo que hacer eso. Y el mayor ese, de apellido Crespo, me tienen sujeto a la espalda, con la mano en la espalda, pero tengo camisa. Ese día no, ahí no hay imagen. O la tienen porque lo filmaron todo, porque ese día fue con una cámara Canon, si mal no recuerdo, puesta ahí porque se suponía que lo que querían filmar era mi momento, el momento en que yo firmase, que me comprometía con lo que ellos querían obligarme a que me comprometiese. Y empieza a golpearme, siempre por la cabeza. Bofetada, puñetazo, y cada vez que me golpeaba me ofendía y me tenían los otros grandones estos de 200 libras o más, sujeto, esposado a la espalda y sujeto a la vez por los hombros y las manos. Me golpeó repetidas veces y ahí me dijo que porque a él le salía de donde tú sabes que acostumbran a decir o acostumbramos a decir los cubanos, yo no iba a tener más visita de nadie porque estaban muy molestos por la visita de la jefa, de la encargada de negocio, la jefa de la embajada estadounidense en Cuba, la señora Mara Tecat, y estaban muy molestos. Entonces me gritó allí que no me iba a visitar más nunca ningún americano, ni yo iba a salir más a la calle, ni me iba a reunir con más nadie, ni le iba a dar más comida a ningún indigente, ni iba a hacer nada, que se acabó, que ya me olvidara de todo lo que yo hacía. Yo me sigo riendo en medio de la golpiza y le digo que para él conseguir eso van a tener que matarme. Y cuando ya le dice a los guardias, porque ve que los golpes de él no me callan y yo sigo gritándole, que me lleven, yo sigo gritando y entonces son los 2 guardias de tropas especiales los que me dan una patada por un lado acá, por un costado, me llevan por el costado derecho. Me dan una patada y me siguen dando golpes con los puños en la cabeza. Ya me sueltan frente a la celda, me abren la celda, ya entro bastante dolido. Le grito 4, abajo Raúl, abajo Díaz Canel, abajo la tiranía, y me acuesto en la plancha de cemento aquella, y a la hora y media me perdí un empaste de una muela, me tumbaron el empaste en los golpes que me dieron por la cara. Allí me acuesto, y como a la hora y minuto vienen y me dicen, vamos Ferrer, que te va. Y me traen un vehículo de aquí hasta Altamira, hasta mi casa en Altamira. Esa es la historia de Micro 9, esa es la historia posible de la única vez que alguien con esa figura fue allí sin camisa, es decir, yo, porque me sacaron sin camisa de aquí de la casa. Sin embargo, hay muchísimos momentos en que, y no me di cuenta, yo no me di cuenta, me lo recomendaron que me fijase en ello unos amigos en Europa, que el cuello, donde une el cuello con el tronco es bastante dudoso y que en momentos la cabeza puede ser hasta clonada o el cuerpo, etcétera, etcétera. No, y nosotros particularmente te creemos porque antes de ese video, la sarta de mentiras que dijeron antes y después eso al final se ve claramente que fue manipulado completamente y lo que estaban tratando de lograr era fusilarte moralmente y cívicamente dentro de Cuba. Deja hacerte esta pregunta, dice, cuando tú sales de la cárcel, la primera imagen que veo de tú, prácticamente se me salieron las lágrimas al verte, te lo tengo que confesar, porque vi a un José Daniel Ferrer deteriorado de una manera tal que yo dije, wow, ¿qué pasó realmente dentro de la prisión para que tú salieras así?
Una combinación de factores y te lo voy a contar ahora, pero permíteme decirte algo sobre el juicio y sobre el intento de fusilarme moralmente. En el juicio, cuando, es decir, en toda esta obra teatral que ellos llaman juicio, cuando en todo proceso judicial el presidente de la sala, el juez, comienza preguntándole a los acusados si tienen alguna, es decir, algo en contra de que sea ese tribunal el que le juzgue. Y mi respuesta inicial fue que no tenía nada en contra por la sencilla razón de que en Cuba no existían tribunales independientes, no existían tribunales imparciales, que todos los tribunales obedecían al Partido Comunista y que además yo sabía que ya mi juicio estaba hecho y que ya yo estaba condenado y que una muestra de ello eran la calumnia que habían vertido en mi contra en la televisión cubana. Y continuó diciéndole, pero créanme que no me molesta en lo más mínimo, todo lo contrario, me alegra, porque sé que el pueblo cubano, mi pueblo, es bastante inteligente y hace mucho tiempo interpretan al revés lo que ven en televisión. Yo sé que lo que de mí dijeron, la mayoría lo interpretó como interpretan cuando ven un reportaje sobre la abundante cosecha de viandas y hortalizas y la abundante producción de carne. Es una gran mentira. En el mercado no hay, y la que hay es escasa y bien cara. Por lo tanto, no me preocupa lo que hicieron. Y eso fue lo que sucedió. Hoy tengo en la ciudad de Santiago de Cuba y en otras partes del país nuevos activistas gracias a la promoción gratuita que ellos me dieron. Y no solamente tenemos nuevos activistas, tenemos mucho más simpatizantes y muchas más personas que nos buscan para plantearnos sus problemas porque creen más en nosotros que antes del momento en que ellos habían hecho esos videos y los habían publicado con la intención de afectarme o dañar mi imagen. Mira, la intención de ellos, a la vez de, es decir, la intención de ellos, su principal objetivo no era mantenerme en prisión. Su principal objetivo era imponerme el más severo castigo, las condiciones y situaciones más duras posibles para hacerme la tentadora oferta de te liberamos de inmediato a cambio de una de estas dos cosas. Una, te vas del país. Dos, no te quieres ir del país, te liberamos, pero más nunca en tu vida tú haces oposición contra el sistema, contra lo que ellos llaman revolución, y yo, repito, llamo tiranía, dictadura. ¿Qué pasó? Me sentí muy ofendido y busqué mil razones para entender por qué ellos creían que si a los 32 años, con una amenaza de pena de muerte, no consiguieron hacerme renunciar a la oposición, lo iban a conseguir cuando ya estaba a punto de cumplir los 50, cuando ya había pasado de los 49. Yo me decía, en aquellos tiempos yo podía querer más mi vida, podía estar mucho más apegado a la vida terrenal porque tenía 32 años, era muy joven todavía, pero ahora que sé, después de tantos sacrificios, golpes, situaciones extremas, tortura física, psicológica, huelga de hambre durante mucho tiempo, durante muchas temporadas, yo me acerco ya al final de la vida de cualquier ser humano. ¿Cómo me voy a rendir ahora? ¿Cómo voy a echar por la borda el sacrificio anterior por evitarme que me golpeen, por evitarme que me arrastren, por evitarme que me encadenen al sol del mediodía sobre hormigas bravas, que todo eso me hicieron allí en Aguadores, por evitar que me empujen, que me maltraten físicamente, por evitar una pésima, escasísima ración de alimento, generalmente con muy mal olor, hasta con productos en estado de descomposición, putrefacto, que terminan los presos con diarrea, con vómitos, cuando se la comen, porque no pueden dejar de comérsela, porque no tienen otra cosa que comer. Yo creo que ellos creen que yo ahora me voy a ablandar, pero luego encontré en que ellos se basaban para creer que me iban a doblegar esta vez, aunque no lo pudieron conseguir la vez anterior, cuando en la primavera negra del 2003. La combinación de factores que entendí, es decir, mi tesis es la siguiente. Ellos dijeron, tiene un niño recién nacido y saben ellos que para mí lo más duro de la prisión anterior es que dejé a José Daniel Ferrer Cantillo, mi hijo varón, tenía 2 hijos, lo dejé con 5 meses. Y ellos saben que mi mayor preocupación eran mis hijos en todo ese tiempo de prisión. Pero también cuando trataron de chantajearme con el tema de los niños y que no podía verlo y que me tuvieron hasta 1 año sin ver a mi familia, le dejé claro que mis hijos, como había dicho Céspedes, no eran mis únicos hijos, y que si yo tenía que incluso sufrir toda mi vida, el no ver más a mis hijos, y hasta que mis hijos pudiesen enfermar o fallecer en mi ausencia, estaba dispuesto a pagar la consecuencia porque yo no iba a aceptar ningún trato con ellos, porque esos 8 años
Ellos estuvieron haciéndome propuestas todo el tiempo de libertad a cambio de 3 cosas. Primero, irme del país. Segundo, quedarme en el país sin hacer oposición. Incluso me dijeron que podía seguir pescando y hacer lo que yo quisiese en lo económico, que no se iban a meter conmigo. Y ya por último, fueron tan infames que me dijeron que me proponían un trato, que ellos sabían que al final Cuba iba a cambiar. Esto me dio ganas de reír y de verdad que fue muy, muy ridículo y risible. Digo, ¿serán tontos o creerán que yo lo soy? Esto me lo dijo el mayor Ramiro Tamayo, hermano de ese Fernando Tamayo que te mencioné anteriormente, en Camagüey, en octubre del 2004. Me dijo textualmente, después que le rechacé la salida del país, después que le rechacé el quedarme en Cuba, con un compromiso de no enfrentarme al régimen. Me digo, bueno, mira, José Daniel, aquí todo el mundo sabe que a la larga Cuba va a cambiar, pero no como ustedes quieren, no para entregarle a Cuba a los americanos. Esto es poco a poco como la revolución quiera. Si tú entiendes y te comportas inteligentemente, nosotros te liberamos. Te dejamos haciendo oposición, pero con un compromiso tuyo de que tú no puedes hacer nada en la calle sin consultarnos primero. Lo aplaudí y le dije, ¿verdad que tú eres cómico? Así que un hombre que está convencido de que tú sirves de una tiranía va a hacer un compromiso de que sale de la prisión y va a hacer oposición, pero tiene que decirte a ti si va a protestar o no va a protestar en la calle. Qué cómico e inteligente tú eres. No hay trato ninguno, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción, ninguna. Yo sigo en prisión hasta que Dios quiera, hasta que caiga el régimen. Me dijo, bueno, José Daniel, te vamos a suspender visitas, te vamos a suspender las habas, ahora tú ves a tu familia cada 4 meses, puede ser que no la veas en 5 años. Le dije, mira, puedes mandar a que le pongan soldadura a la puerta de mi reja y a que rompan la llave dentro del candado y bótenla. Como dicen ustedes, se me perdió la llave y yo no veo a nadie hasta el día en que se caiga tu régimen. Si quiere, me dan pan y agua una vez al día como el conde de Montecristo, pero no hay trato, no hay ningún tipo de arreglo con ustedes. Esa fue la última de las tantas variantes, pero siguieron insistiendo durante el tiempo. José Daniel, cada vez que yo protestaba por algún abuso en contra mía, me decían, esto es porque tú quieres, cuando tú quieras tú te puedes ir de libertad. Le digo, no, yo me voy de libertad cuando yo salga de la prisión con dignidad, con decoro, con mi honor intacto para seguir luchando contra la tiranía. Con trato, no voy a salir de la prisión. Bueno, ahora creyeron que está más viejo, pueda que sea más sentimental, tiene un niño de 3 meses de nacido, una niña de 2 años y medio, pequeña también, los adora, son en los pocos espacios que le queda de trabajo, de lucha diaria, lo tiene encima de él y se la pasa con ellos. Esto le va a doler, encima de eso lo vamos a arrinconar y le vamos a hacer más de lo que le hicimos durante 8 años la vez anterior. Lo vamos a humillar con algo que ellos saben que yo no toleraría nunca, ponerle el uniforme de preso común y pararlo para los recuentos en firme como si fuese un soldado. Lo vamos a parar todos los días, le vamos a poner la ropa obligado y vamos a llevarlo. Va a estar totalmente aislado, no va a poder hablar por teléfono, no va a poder comunicarse, no va a poder escribir, no va a poder leer, no va a poder hacer nada. Y con la suma de todos esos detalles, él va a tener que terminar aceptando algún tipo de trato. Pero cada vez que yo veía que ellos tenían esperanza de que lograsen su objetivo, más fuerte me ponía porque más grande era la ofensa que me hacían. Y ahí fue donde las cosas empezaron a complicarse. La comida, pésima. Tuve 25 días en huelga de hambre. Empecé a comer aquello, poquito de esto y poquito de aquello, que es todo bien poquito, 2 o 3 cosas bien poquitas. Te estoy hablando de una bandeja de aluminio, una bandeja metálica, con un puñadito. Después vamos a hacer una bandeja y la vamos a ubicar tal y como viene. Y te propongo que hagamos un programa sobre eso, porque lo tengo en mente desde que estaba en los calabozos de Aguador, en la celda de Aguador. Una bolita de arroz ínfima, mi hijo de 11 meses, ya mi hijo tiene 11 meses, va a cumplir 1 año el mes que viene, se la come en el almuerzo, en la comida ya, y él se la come. Hay que hacérselo blando, pero se la come, aquel es duro, mal olor, gris, tiene paja, basura, piedra, tiene de todo tipo de cosas adentro, gusano, tiene de todo. Puedes encontrarte patas de cucaracha y puedes encontrarte cualquier cosa. Yo no podía ver porque no me dejaban tener ni los espejuelos. Y ahí yo no tengo la visión que tenía durante la prisión anterior. El llamado plato fuerte o proteína generalmente es una pasta de harina con algún tipo de desperdicio de los mataderos. Le dicen el término
que el preso, con el que el preso le bautiza es los genitales de la vaca. Imagínate cómo le llamaría un cubano a los genitales de la vaca. Ese es el nombre que tiene ese plato proteico. Huele muy mal, muchas veces ya está descompuesto. Tú masticas y masticas tendones, masticas músculo, masticas piel, y el mal olor ácido es terrible, es terrible. Hay que estar dispuesto a no morirse de hambre para poder digerir aquello. Entonces, la pésima alimentación, la escasa alimentación, las humillaciones, el no dejarme leer, el mantenerme en una cama de piedra, en una cama de cemento, de hormigón, sin colchón, solo un colchón pestilente a las 6 de la tarde, entre 6 y 7, y me lo retiran a las 6 de la mañana, con un hedor tremendo. Me produjo hongo entre las entrepiernas. En medio de esa situación decidí protestar. De todas maneras, el hambre era tremenda. Dije, cuando me empezaron a dejar pasar algunos alimentos, decidí que no comía más nada de ello, que yo quería alimentos que me llevase a mi familia decente, higiénico, sin peste, sin mal olor, sin que fuese algo humillante, y me dijeron que no, que solo se iba a dejar pasar aquellas poquitas cosas. Entonces, en protesta por todo eso, me pasé también 40 días a una dieta que la comencé con 2 bizcochos pequeñitos o 2 galletas de sal, de las características de Cuba, las más comunes, y un vaso de leche en polvo, que era a lo que me daba aquellas provisiones para poderme mantener todo el tiempo de una visita a la otra. Pero llegó el momento, a los 15 o 20 días, que el estado ya de debilidad física era tal que aumenté a 3 bizcochos o a 3 galletas, según un día los bizcochos, la galleta. Entonces, con esa dieta estuve hasta una semana antes aproximadamente de que me pusiesen en libertad. Ya en la semana anterior a que me pusiesen en libertad, yo había subido por lo menos 1 o 2 kilos de peso. Yo estaba un poco más deteriorado aún unos días antes de que me pusiesen en libertad, porque había tenido visita después del juicio y tenía provisiones, había calculado cuántos días me iban a durar, ya había terminado la protesta del ayuno de los 40 días y estaba comiendo galletas y consumiendo leche en polvo hasta donde me alcanzaban según las raciones que había calculado para los diferentes días hasta que llegase la próxima visita, que puede ser que te la suspendan y no te dejen entrar nada. Entonces te quedes sin nada. ¿Sabe Dios hasta cuándo? Entonces esa combinación de tensiones constantes, agresividad, violencia, hambre, pésima alimentación, escasas provisiones por las prohibiciones a la java familiar que no querían dejar entrar, de las cosas que me llevaban mi familia, viraban para atrás el 50 o más por ciento, a veces hasta el 75%, pero te lo hacen a propósito para que sienta hambre, para que sienta el rigor en todos los aspectos. No me dejaban, como te dije anteriormente, leer, escribir, que ellos saben que no dejarme leer y escribir a mí, yo jamás, desde los 12 años, he pasado un día voluntariamente sin leer 1 o 2 páginas de un libro, y en mis mejores tiempos y cuando más tiempo tenía, yo me leía un libro de 400 o 500 páginas de una tirada. Yo me leí el 93 de Víctor Hugo entre las 10 de la mañana de un día y las 2 de la mañana del día siguiente, sin parar, sin bañarme, sin comer, solo abatido de mamey o zapote, como le llamamos en Oriente, y un pan con queso. Eso es lo que comí yo mientras leía un libro de más de 400 páginas. Ya actualmente por poco tiempo leo mucho menos, pero yo sí, es una cuestión de adicción. Yo tengo que leer, oír noticias, ver qué está pasando en el mundo, y cuando tenía tiempo ver una película diaria, un buen filme diario. Y entonces al ello privarme de todo eso, y dijeron, él termina rindiéndose, él termina, y después diciéndome, José Daniel, cuando salgas de aquí ya no hay un PACU, vamos a acabar con la UNPACU cuando tú salgas en 9 años, porque me decían que eran 9 años que yo iba a pasar en prisión. Yo le decía, yo voy a pasarme 2 o 3, que es el tiempo que le queda a la tiranía, pero 9 no me lo voy a pasar, porque a ustedes no le quedan 9 años en el poder. O sea, Daniel Ferrer, nosotros hicimos una especie de encuesta, nosotros tenemos como una especie de aplicación que se llama Slido, donde nosotros ponemos algo ahí y las personas van ahí y preguntan lo que ellos quieran, y entonces la que mayor votación tuviera, era unas preguntas para ti, decía preguntas a José Daniel Ferrer. Entonces escogimos a la que más votación tuviera y la tengo aquí en la mano, ¿no? Es una forma para interactuar con las personas. De acuerdo, muy bien. Dice Andrés Herrera, que fue el que preguntó, dice, ¿estarías de acuerdo y dispuesto a promover una rebelión del pueblo para exigir la caída de la dictadura? ¿Y cómo sería la forma más efectiva?
Sí, cómo no. Esa es nuestra razón de ser. Desde que fundamos la Unión Patriótica de Cuba hemos dicho y sostenemos que difícilmente consigamos el cambio en Cuba sin una combinación de factores, y el primero de esos factores es la movilización ciudadana a las calles a reclamar sus derechos y libertades hoy conculcados, pisoteados por el régimen. El método que cogí hace ya más de 20 años fue el método de lucha no violenta que usó Gandhi en la India, Luther King en los Estados Unidos, Walesa y Solidaridad en Polonia, y que en buena medida se ha usado también en Serbia. Ospor lo usó en Serbia contra Milosevic, se usó también en Ucrania con la llamada Revolución Naranja, se usó en el mundo árabe, Egipto, Túnez, con las llamadas Revoluciones Verdes. Es decir, la lucha no violenta y los métodos de lucha no violenta agrupados en sus escritos, en sus manuales, en su propuesta por Jean Charr, que por cierto falleció hace poco tiempo atrás. Si hubiese creído que las características del régimen castrocomunista y las características de la Cuba actual exigían que para cambiar el sistema había que alzarse en armas, yo me hubiese alzado en armas hace rato y hubiese o triunfado, ya hubiese muerto, estuviese en prisión por predicar con el ejemplo lo que creo necesario como solución a los graves problemas de Cuba. Pero sigo creyendo y soy fiel defensor de los métodos de lucha no violenta. Creo que, y en eso estamos trabajando, que por difícil que sea la situación en Cuba, por fuerte que sea la represión, por es decir, crudo que sean los ataques del régimen contra los activistas y el pueblo en general, si trabajamos todos con nuestro corazón, con toda nuestra energía, si ponemos todos nuestros esfuerzos, todos nuestros empeños en aras de convencer a cada vez más cubanos de que hay que sumarse, hay que entrenarse en los métodos de lucha no violenta, hay que sumarse a los diferentes grupos y que los diferentes grupos debemos crear alianzas, estructuras en las que trabajemos juntos por metas específicas y por la principal meta, que es la de la libertad total, la de la democratización de nuestra nación. Creo que lo vamos a alcanzar. Claro, eso también implica solidaridad internacional y no podemos quejarnos, tenemos bastante solidaridad, necesitamos mucho más porque en la medida en que avanza la lucha y la represión se incrementa, pues mayor solidaridad necesitamos. Tenemos muy buena solidaridad en varios puntos del planeta, Estados Unidos, Unión Europea y otras regiones del planeta. Hay otras partes donde hay mucha complicidad con el régimen, incluso en los Estados Unidos hay políticos cómplices con estas tiranías, los hay en la Unión Europea, los hay en todas partes, pero estamos seguros que podemos ganar en mayor solidaridad, a la vez que ganamos en mayor activismo y a la vez que más pueblo se suma a la lucha y más personas salen a las calles a protestar de manera firme, decidida y comprometida. Desde que salí no he protagonizado ninguna acción en la calle por la cuestión de la COVID-19, pero estoy deseosísimo de que rebasemos esta situación y que ya no haya, es decir, que no haya por qué preocuparse de que convocar a un grupo de personas puede significar violar necesarias reglas de aislamiento para evitar contagios, que la salud del pueblo para nosotros y de nuestros activistas es cuestión prioritaria. Es decir, es una cuestión de importancia muy grande. Pero apenas ya podamos rebasar esta situación, pues estaré nuevamente en la calle, por lo menos dándole el ejemplo a nuestros activistas y a la población de que sí se puede y sí se debe reclamar la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en la calle, enfrentando al régimen. Es un ejercicio gradual que debe ir siempre en aumento y sin el cual no se llega a, es decir, no logramos que la población termine perdiendo masivamente el miedo y no conseguiríamos movilizar la suficiente cantidad de ciudadanos para darle la gran batalla en las calles de Cuba a un régimen que se aferra enfermizamente al poder. Te voy a hacer la última pregunta. ¿Temes por la vida tuya y la de tu familia? Mira, sí, sobre todo por la de mi familia, pero tengo mi propia filosofía que es mezcla de una serie de conceptos de otros filósofos, de otras tendencias, y tengo mi modesto aporte.
y siempre respondo, y me respondo a mí mismo cuando me preocupo por la vida de mi familia. De la mía me cuido menos, pero también cuando he llegado a sentir preocupación por mi vida, me recuerdo de varias anécdotas, varias historias, y me acuerdo de una historia que me gusta muchísimo, que se llama El hombre de Samarcanda, y vamos a compartirla con tu público, sí, con quienes nos sigan. Adelante. Sí, esa es la historia dice así: un hombre en la antigua Persia, en la ciudad de Isfahán, llega a su casa, se baja de su caballo, cuando entra y va hacia su habitación, la muerte está en la cama sentada esperándole. El hombre entra en pánico y sale huyéndole a la muerte, corre a montarse en su caballo y a emprender una veloz carrera huyéndole a la muerte. Pero antes de que el hombre se alejase, pudo oír, no terminó de oír la oración que la muerte le decía: he venido para. El resto de la oración el hombre no la llegó a oír. El hombre corría en su caballo, cabalgaba, galopaba, mató al caballo en la carrera del demasiado esfuerzo. El hombre solo miraba hacia atrás y al ver que la muerte no le seguía, se decía: la perdí, no me encuentra. Llegó a cientos de kilómetros al norte a la ciudad de Samarcanda, en la actual Uzbekistán, y allí buscó un lugar discreto donde ocultarse. Ya estaba tan extenuado que solo quería dormir, dormir y dormir. Cuando entró a la habitación que alquiló para descansar, la muerte estaba sentada de nuevo en la cama esperándole. Y el hombre cayó al piso desfallecido, sin energía. La muerte se paró, vino a su encuentro y le dijo: qué bueno que llegaste a tiempo. Hace 3 días y 3 noches fui a Isfahán a avisarte que te iba a esperar aquí a esta hora y tú no me dejaste terminar de hablar. Wow. Moraleja. El día que te vas a morir, nadie lo evita. Eso es una cuestión que no sé en qué libro está escrito, pero yo sé que en algún lado han descrito y eso nadie lo cambia. Y la historia lo demuestra. Tenemos el caso de Martí, primer combate y por desgracia lo perdimos. Entonces tenemos el caso de Gómez, decenas de combates, heridas incluso. Una vez le atravesó un proyectil la garganta cruzando la trocha de Júcaro a Morón. Protagonizó cargas al machete, como la primera carga al machete cuerpo a cuerpo contra los fusiles españoles, y Gómez murió enfermo y ya anciano en La Habana. Calixto García, 3 guerras, la del 68, la guerra chiquita, la del 95, exacto. No murió en ninguna de esas guerras. Incluso en una ocasión, para no caer preso vivo de los españoles, se disparó con su revólver. La bala le salió por la frente, lo detuvieron, lo apresaron muy herido y no murió. Y cuando aquello no teníamos los tratamientos que tenemos hoy, antibióticos y otras medicinas tan efectivas para combatir infecciones en una herida. Y Calixto García se salvó, y Calixto García murió enfermo. Incluso después estaba representando al gobierno cubano en los Estados Unidos. Es decir, que Calixto García no murió porque no le tocaba morir en combate. Así como eso, tenemos cientos de casos. Gandhi no murió en medio de la represión inglesa, que hay quien dice: no, pero los ingleses no eran como los comunistas. Obvio que no eran como los comunistas, pero tampoco dejaron de reprimir. Y tenemos la matanza aquella donde un oficial inglés mandó a abrir fuego de ametralladora contra protestantes pacíficos y murieron decenas de personas. Un crimen atroz. Es decir, Gandhi no murió de ninguna de las golpizas que le daban a palo los funcionarios ingleses, primero en Sudáfrica y después en la India, y terminó muriendo ya con una edad muy avanzada a manos de un fundamentalista hindú que lo mató porque creía que él era muy débil y esa propuesta de paz con los musulmanes no le gustaba a los radicales hindúes, y le disparó y lo mató. El Luther King no murió por los golpes de la fuerza represiva durante las campañas. Vino a morir en un atentado después que ya era premio Nobel de la Paz y que había tenido un éxito total en su lucha por los derechos civiles. Es decir, que temer morir por luchar por la libertad no me parece ni inteligente ni digno. Incluso si siempre he temido que me muera en un accidente de esos por camiones en mal estado, que producto de las pésimas políticas económicas y en cuanto a transporte del régimen, tenemos que estar viajando en vehículos llenos de remiendos, de inventos, por la inventiva del cubano para mantener camiones de la década del 50 todavía rodando en las carreteras de Cuba llenas de huecos, de baches. Y sí me preocupa morirme en un accidente
me ha preocupado morirme de enfermedad, o cuando era joven que iba a las pocas fiestas en que fui por complacer a mi pareja, porque nunca fui dado a las fiestas populares. Pero en mi temprana edad tuve dos parejas que sí les gustaba y me pedían, acompáñame, llévame a los carnavales. Y ahí sí me decía, una puñalada, un botellazo, de esa tanta bronca que se arman. Digo, esto sí sería tonto morir de esta manera, pero morir por la lucha por la libertad, morir por una causa justa. Ahí me voy al himno nacional y me recuerdo las estrofas del himno nacional que dicen que morir por la patria es vivir, y que no temáis una muerte gloriosa. José Daniel Ferrer, mira, te agradezco desde el fondo de mi corazón esta entrevista. Mira, te voy a explicar una cosa. Nosotros tenemos una sección aquí porque hablar contigo es maravilloso. Yo me pasaría una noche entera hablando contigo, sinceramente, en una sala ahí. Te aburro. No, que va, si eres una enciclopedia. De tu tiempo. No, si eres una enciclopedia. Pero nosotros tenemos una sección aquí que se llama Responde con una palabra. El problema es que a una entrevista nunca da tiempo preguntarse muchas cosas. Entonces, yo te voy a decir una serie de palabras o de condiciones y tú nada más me puedes decir una sola palabra. Una palabra, ¿ok? Así que... De acuerdo. Vamos a ver si lo consigo. Vamos a ver. Sí, cómo no. Así que nos vamos para el spot ahora. Y sí, estamos de vuelta otra vez con José Daniel Ferrer. Noche de lujo con él. Nos ha dado una disertación aquí increíble. Me ha encantado conversar mucho con él. Pero ahora estamos en la sección con una palabra. Así que ahora no puedes hablar tanto, José Daniel Ferrer. Lo único que tienes que hacer es decir que no. Una sola palabra. ¿Ok? ¿Empezamos? Listo. Fidel Castro. Tirano. ¿Cerveza o ron? Ninguno. ¿No tomas? No, nada. Ningún tipo de bebida alcohólica. ¿Bolero o reggaetón? Bolero. Revolución cubana. Tiranía. Guillermo Fariñas. Un héroe. Un Paco. Lucha por la libertad, y me fui con varias palabras. No importa. ¿Café o té? Té. Hijos. Me da acidez, mucha acidez el café. No crea que es por cuestión de gusto, es por cuestión de salud. Ok. Hijos. 6. Cuba. La patria. Comida favorita. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Barack Obama. Un amigo que erró en su propósito. Libertad para Cuba. Ya. Estados Unidos. Aliados. Santiago de Cuba. Mi hogar. Hermano. Todo el que lucha por la libertad. ¿Te fuiste otra vez? Me fui. No importa. El público, pero me metes en un aprieto tremendo. Sí, yo lo sé. Comunismo. Lo peor. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias. De verdad que no sé cómo agradecerte, José Daniel Ferrer, por esta entrevista. De verdad que tú eres una fuente de inspiración para mí, ¿ok? Yo cada vez que me veo un poco desanimado, te miro y digo, por ahí por donde tengo que ir. Si él lo puede hacer, yo también. Yo voy detrás de él. Yo le sigo los pasos a él. Ok, una última palabra que le quieres decir a todos los cubanos canadienses, que te van a ver miles de personas, y en especial a nuestra asociación Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Unas últimas palabras, por favor. Sí, mira, para la asociación a la cual pertenece, mi abrazo fraterno, mi gratitud, y vamos, estamos muy contentos al saber que existen, que están trabajando y que están llevando el mensaje de qué cosa es Cuba actualmente y qué queremos los buenos cubanos para nuestra patria. Eso es genial. Y a los amigos en Canadá y a ustedes sobre todo, que deben ser la fuente principal que los nutra, que no se olviden que nada más distante que su modelo democrático, su democracia occidental, que el régimen que tenemos en Cuba. Cuba no es varadero, Cuba no es playas y mujeres hermosas. Cuba es una nación
con muchas características, con muchos detalles, con muchas cuestiones y sobre todo muy sufrida porque vive totalmente oprimida y en la más profunda miseria, porque carece de ese don preciado que, según Cervantes en El Quijote, es el más grande de los dones que los cielos a los hombres dieron, la libertad. Canadá es una de las naciones más prósperas y libres del mundo precisamente porque han estado trabajando, han estado luchando por hacer de Canadá una nación grande en libertad y en democracia. Nosotros vivimos en una de las naciones más miserables económicamente y con menos derechos y libertades del planeta porque hemos vivido durante más de 6 décadas bajo una férrea tiranía. Exhortarlos a que ustedes continúen haciendo esa magnífica labor, esa muy importante labor y a que sigan tocando puertas por todo Canadá, porque es una lástima que no tengamos más solidaridad de los gobiernos canadienses. La mayor solidaridad creo que la tuvimos y creo no equivocarme al afirmar que fue durante el gobierno de Stephen Harper. En otros momentos no hemos tenido la solidaridad que llegamos a tener en ese momento y que incluso debía haber sido mayor, haber sido mucho mayor de lo que en realidad fue durante esa etapa. Pues muchísimas gracias. Nosotros estaremos luchando por aquí para que esa solidaridad llegue. Y estaremos poniendo presión por aquí. Nosotros somos una fuerza política aquí considerable y por eso estamos uniendo a todos los cubanos para poner la agenda de Cuba en el Parlamento de aquí canadiense. A pocas horas, es decir, a menos de 45 minutos de mi casa. Pero estaremos luchando por ti, por Cuba entera, por la patria y por la libertad. Te agradezco muchísimo una vez más, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Sé que eres una persona muy ocupada, pero te tomaste tu tiempo de estar aquí con nosotros. Así que de esta manera te despido. Te voy a decir, como mismo dices tú, un abrazo fraterno para ti y un beso y abrazo para toda tu familia y para todos tus compatriotas que están luchando al lado tuyo. Gracias, Darwin. Okay. También para los tuyos y también para todos nuestros hermanos en Canadá.